Muy buen día, hermano. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo y vamos a conocer un poco más acerca de este tema y vamos a escudriñar un poco más en la palabra del Señor con el objeto de que cada uno de nosotros sigamos aprendiendo, sigamos conociendo más de la palabra y también una vez que nosotros lo hemos conocido, lo traigamos en práctica. Hermanos, si usted me lo permite, el día de hoy voy a iniciar con esta oración y le pido que me acompañe en ella. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites un día más estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros tenga la sabiduría, tenga ese amor por tu palabra y que seas tú, Señor, el que nos guíe. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por su salud, por su integridad como hijo de Dios. Te pido, Señor, que así como el día de hoy vamos a continuar con el estudio de tu palabra, seas tú, Señor, el que nos guíe, seas tú, Señor, el que toque nuestro corazón y nuestra mente, para que seas tú el que nos abra este entendimiento que solamente tú puedes hacer. Por eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces les comentaba, hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, vamos a hablar acerca de sus dones o del don del Espíritu Santo. Y a partir de ahí vamos a ir sintetizando, vamos a ir de cierta manera organizando cada uno de estos pensamientos que tenemos a veces un poco vagos. Vamos a intentar estructurarlo para que cada uno de nosotros pueda de cierta manera así tener un amplio conocimiento de todo lo que está llegando a suceder respecto a los dones del Espíritu. Para ello, hermano, si ustedes me lo permiten, voy a compartir la siguiente presentación. Bien, hermanos, entonces les comentaba, hoy vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, vamos a hablar acerca de estos regalos, que nos ha dado el Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre. Vamos a ver para qué es lo que a nosotros nos está sirviendo. Para ello nos vamos a poner en un contexto, en nuestro contexto bíblico, el cual nos va a ayudar para que cada uno de nosotros podamos, de cierta manera, ir entrando al estudio de la palabra. En Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Aquí en Juan 14, 16, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro Dios? Está diciendo que no todos van a tener el Espíritu Santo, no el mundo lo va a recibir, ni mucho menos lo va a ver, mucho menos lo va a conocer, sino solamente nosotros que ya estamos en él lo podemos recibir. Posteriormente, en Romanos 12, 3, 11 nos dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe con que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que se nos es dada, y si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, aquí en Romanos, ¿qué es lo que nos hace ver la palabra? Que todos ya habla acerca de que somos un solo cuerpo, que todos tenemos una función en específico, pero también ya nos empieza a desmenuzar cuáles son esos dones que el Espíritu nos va a estar dando. Posteriormente, en Efesios 4, del 7 al 16, nos dice,
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva y la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que lleguemos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Efesios, ¿qué es lo que Pablo nos está transmitiendo? Ya nos está hablando que cada uno de nosotros va a tener una función específica y que el Señor, por medio de su Espíritu, ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero con el objeto de irnos perfeccionando en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Posteriormente, en la primera de Pedro 4:11 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, ¿qué es lo que empieza ya a dar? Se empieza a dar Pedro. Ya nos empieza que cada uno debemos, ya nos dice la palabra primero, que vamos a recibir al Espíritu Santo, que es el Consolador, que solamente sus hijos lo vamos a tener. Posteriormente ya se empieza a hablar de una división de este fruto o esos dones del Espíritu Santo, y ya en Pedro lo que es lo que nos hace, nos empieza a hablar que lo empecemos a administrar como buenos ministros o que somos de nuestro Señor, para que nuestros dones sigan siendo en concordancia a lo que el Señor quiere, conforme el papel que vamos a desempeñar cada uno de nosotros en su reino. Es por ello que decimos que el Señor, a través del Espíritu Santo, ha repartido dones a todos aquellos que le han recibido como Señor y Salvador en su vida, para que desarrollen una tarea específica en el ministerio de la Iglesia. Sin embargo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, es donde en sí vienen, vamos a llamarlo así, el extracto, vienen las ideas principales respecto a los dones del Espíritu Santo. El primer aspecto que vamos a estudiar dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En pocas palabras, solamente los que somos hijos de Dios podemos llamarlo a nuestro Señor Jesucristo como Señor solamente porque tenemos al Espíritu Santo. También nos habla que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero que el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. ¿Qué es? Muchas veces puede llegar a pensar que por tener uno u otro don te hace diferente a los demás y que por consiguiente ese carisma, ese don regalado por el Señor te hace parte de otra iglesia, parte de otro grupo. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces la primera de Corintios? Que somos el mismo Espíritu, que servimos al mismo Señor y que siempre vamos a estar unidos por Él. También nos habla de que es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el Espíritu, a otros por fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus, a otros géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas.
Es decir, hermanos, aquí ya se empieza a dar toda una diferenciación de cada uno de los dones que el Espíritu Santo nos va a ir dando. Pero aquí viene una explicación que es algo extremadamente preciso para que nosotros lo conozcamos, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es algo que yo diga, es que yo quiero tener X o Y don. No, es el Espíritu Santo el que nos ha dado y es por consiguiente el que nos va a ir guiando y nos va a ir puliendo para que nosotros lo pongamos en ejercicio. Pues así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, para todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Es decir, estamos hablando que cada uno de nuestros dones son parte o son miembros del mismo cuerpo. Este mismo cuerpo es la iglesia de Jesús. El cuerpo no solo es un solo miembro, sino muchos, y Dios los ha colocado como quiso. Aquí Pablo vuelve a recalcar eso, y lo vuelve a decir, no somos un solo miembro, sino muchos, y que Dios los ha colocado como quiso, según, vamos a ir avanzando ahorita en la lectura, según como Él cree que es necesario que sea. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Muchas veces se llega erróneamente a considerar que por tener un don en específico, ese don te hace el más importante dentro del cuerpo del Señor, o porque tienes cierto don, eres el que tiene menos decoro, menos honra. Sin embargo, como lo dice la palabra, cada uno es necesario y cada uno de esos es digno conforme a la obra que el Señor está encargando. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen de los unos por los otros. Y recordemos que también aquí en Corintios, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Por medio de Pablo nos está expresando que cada parte de nuestro cuerpo es importante, es decir, lo hace ver desde un punto de vista muy biológico y habla de parte de nuestro cuerpo, que si los pies, que si las manos, que si el corazón, que si la mente, que nuestro cerebro, pero son tan importantes porque si nos llegase a faltar uno, no estaríamos completos para servir al Señor. Sí, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? El Señor nos va a ir supliendo cada una de esas necesidades o cada uno de esos dones conforme es su plan. Por lo tanto, somos el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Nosotros al recibir a nuestro Señor Jesucristo, al recibir el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar por medio de esta vida en búsqueda de la santidad y de la perfección hacia el Señor, lo que nosotros vamos a ir teniendo es de que nuestros ministerios, nuestras acciones nos va a llevar a servirle al Señor y por eso cada uno va a tener un rol en particular dentro de su iglesia. Dios, por ejemplo, puso primeramente apóstoles, luego profetas, después maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Es decir, ya aquí Señor, por medio de Pablo, nos va diciendo que hay diferentes tipos de dones. En ningún momento te está diciendo que primero son unos, después otros, sino que los fue poniendo conforme Él los iba necesitando. Procurad pues entonces los dones mejores, mas yo os muestro que un camino aún más excelente. Por lo tanto, entonces podemos decir que los dones espirituales son un regalo de Dios a sus hijos para que cumplan una tarea en su obra, dados al momento de recibirle como Señor y Salvador, diferentes a los talentos. Vamos después a hablar acerca de la diferencia que existe entre los dones y los talentos. Al igual que el cuerpo humano, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un órgano completo creado por Dios en el que muchos y diferentes miembros que la forman tienen una tarea específica para llevar a cabo su correcto desarrollo y funcionamiento, y lo cual se va a estar viendo por medio de los dones del Espíritu Santo.
El don y los dones del Espíritu Santo, la Biblia hace una marcada diferencia entre ellos, pero también nos resalta mucho que Cristo es el gran don de Dios dado a los hombres para salvarles de su pecado. Cristo es el gran don de Dios dado a los hombres para salvarles de su pecado. Y todo esto lo podemos encontrar tanto en Juan 4:10, Romanos 5:15 y la segunda de Corintios 9:15. El don del Espíritu Santo es otro don dado al creyente para guiarlo en su vivir diario. Es decir, el Espíritu Santo es un don como tal y que nos sirve para que nos vaya guiando en nuestra vida diaria. Los dones del Espíritu Santo son los distintos ministerios dados por el Espíritu Santo a la Iglesia a fin de que ésta cumpla con su misión y son las herramientas para realizar la obra del Señor, tal cual lo vimos en la carta de Pedro. Ahora vamos a ir haciendo esa diferencia entre dones y talentos. La Biblia nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación, tal cual lo especifica y nos lo dice en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto proviene del Padre. Bueno, entonces, ¿qué son los dones? Son aquellos dados por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es decir, es aquello que recibimos cuando el Espíritu Santo llega una vez que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro camino y como el único por el cual podemos llegar a nuestro Dios Padre. En nuestro nacimiento espiritual, la palabra don se deriva de la palabra griega carisma, que significa algo que se obtuvo por donación, algo que no puede ser comprado, es decir, un regalo que nos ha dado Dios, que es gratis y que no lo merecemos. ¿Qué es esto, hermanos? Muchas veces nosotros creemos que por nuestras obras, por nuestros actos o, desgraciadamente, que por nuestros talentos, nosotros de cierta manera lo que tenemos es que nos merecemos. El primer punto que nos hablaba ahí en la primera carta de Corintios nos decía de que los más nobles muchas veces son los más pequeños. Y a veces lo que es lo que nosotros creemos, por tener o por querer tener un don, somos más o menos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, como lo hemos visto en la palabra del Señor, nos va llevando y nos va diciendo que todos los dones son iguales, pero cada uno tiene una función específica. Ahora bien, no porque creamos que por ciertas condiciones de nuestra vida, en la que nos estemos desarrollando, exista una mayor cualidad, mayor talento, eso nos va a decir que nosotros vamos a obtener un estatus dentro de una iglesia. No, hermanos, todos los vamos a resaltarlo y quiero que cada uno de nosotros se lo vaya quedando en su mente. Cada uno de estos dones es importante para el Señor y cada uno de estos dones tiene una función en específico para su iglesia, para su cuerpo en específico. Y es por eso que lo tenemos que ir quitando de lo que son los talentos. Los talentos es la capacidad o habilidad natural innata que trae toda persona al nacer para realizar un trabajo o un oficio. Todos nosotros tenemos o un trabajo, tenemos un oficio, nos dedicamos a algo en especial y nos damos cuenta que tenemos esa capacidad o esa habilidad natural. Es decir, algunos son muy buenos para dar clase, pero una clase única y exclusivamente laica. Algunos son muy buenos para acompañar a alguien, algunos son muy buenos para arreglar a lo mejor cuestiones de infraestructuras o para a lo mejor para las computadoras, para redes. Y eso es una capacidad o habilidad natural que puede ser utilizada por el Señor, pero es muy diferente a lo que es un don. Y ahorita vamos a ir viendo para qué son los dones, para qué Dios ha dado sus dones. Y vamos a ver que los dones espirituales han sido dados a la iglesia para realizar la obra del Señor. Y dentro de sus propósitos específicos que tenemos, marca los siguientes. 1. Para honrar y glorificar a Dios. 2. Para edificación de la iglesia, para edificación propia.
para proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador y para el crecimiento numérico de la iglesia. El primero, para honrar y glorificar a Dios. Si en el momento que nosotros recibimos el don, creemos que por eso el Señor nos está haciendo importantes, por eso estamos ya en un error, porque nos estamos glorificando a nosotros. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que recibimos el Espíritu Santo, por consiguiente, vamos a recibir esos dones. Pero lo que tenemos que tener muy en claro que esos dones son para honrar y para glorificar a Dios. Primer punto. 2, para edificar a la iglesia. Y es donde nosotros también tenemos que ver, cuando hablamos nosotros de la iglesia, no estamos hablando de algo abstracto, de algo que nosotros no, no sea algo intangible. Cuando estamos refiriendo a la iglesia es a cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo del Señor. Pero en Colosenses 3:17 nos dice, cuando esta carta haya sido, decir aquí, pues mirad que cumplió el ministerio que recibiste en el Señor. Nos está haciendo muy específico que es en lo que recibiste el Señor y que tú tienes que cumplirlo conforme Él te lo ha pedido. Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, recordemos que es perfeccionar a los santos por medio de la edificación de la iglesia para lograr la edificación por consiguiente del cuerpo de Cristo. Ahora bien, también nos habla el Señor en la primera de Corintios 12:7, que es para edificación propia, el cual nos dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si vamos a obtener un provecho propio, vamos a obtener ese gusto o ese gozo de que podemos nosotros participar en la vida del Señor por medio de la edificación de su iglesia, y eso nos va a dar ese gozo y ese provecho, porque vamos a saber que le somos útiles al Señor en el lugar donde nos haya puesto, con el don que nos haya puesto. También esto no tenemos que olvidar que es para proclamar a Jesucristo como Señor y como nuestro Salvador, y esto tiene que tener como gran propósito también el crear un crecimiento numérico en la iglesia. Si nosotros lo comprendemos que es para honrar y glorificar a Dios, para edificar a la iglesia, para nuestra edificación propia, y que estamos proclamando a Jesucristo como Señor y Salvador, por consiguiente, o la sumatoria de todo esto, nos va a dar un crecimiento numérico de la iglesia. También lo que hay que ver es de que la Biblia enseña que solo aquellos que han sido redimidos por Cristo en sus pecados han recibido el don del Espíritu Santo de acuerdo a la voluntad de Dios para que lo desarrollen y lo pongan en práctica en el trabajo de la iglesia. Por lo que es importante que cada miembro descubra cuál o cuáles han sido los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Ahora sí, entonces vamos a especificar un poquito más acerca de la iglesia y sus dones. Esta será, como hemos dicho, solamente dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y el que lo recibe solamente puede ser un creyente de Dios. Los dones, reitero y repito, solamente pueden ser recibidos por aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Cada creyente ha recibido un don, lo cual le permitirá desarrollar una tarea en la iglesia con éxito. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, hay hermanos que tienen muy desarrollado, pero muy desarrollado, y inmediatamente lo detectamos, el don de servicio. Y lo vemos que en la parte que nosotros lo ponemos, lo que lo vemos más bien, lo hace muy bien y luce exactamente como debe de ser. Vemos que hay maestros que dan unas excelentes cátedras, siempre basados en la palabra del Señor. Hemos visto, por ejemplo, que aquellos que tienen don de predicación son unas prédicas muy concretas, muy específicas, y tal parece muchas veces que el Señor le transmitió a esa persona, a ese hermano, que nos dijera las palabras exactas que necesitábamos. Es por eso que tenemos que ver que
cuando el Señor da ese don, siempre lo va a acompañar con éxito a lo largo de su vida. Solo en la iglesia pueden tenerse todos los dones, esto de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, y ningún creyente los tiene todos. Vamos a verlo aquí, hermanos, y tenemos que ser también humildes, porque muchas veces llegamos a creer, es que yo tengo el don de servicio, yo tengo el don de exhortación, yo tengo el de pastor, maestro, yo tengo el de sabiduría, bueno, tengo hasta el de lenguas porque hablo 3, 4 idiomas. No, vamos a ver que ninguno de nosotros tiene todos los dones, pero sí lo que tenemos es que por medio del Espíritu podemos en un dado caso, en un momento específico, vamos a poderlos ver o los vamos a poder desarrollar, pero en un tiempo muy específico, mientras el Señor prepara a alguien más para que esa persona tome ese don en específico. ¿Dónde podemos encontrar este listado de dones? Nos encontramos tanto en Romanos, en Corintios y en Efesios, también en Pedro, y en total podemos ver cerca de 20 dones, y también podemos encontrarlos en Timoteo, en Hebreos, en Romanos, Corintios y Efesios. Y ahorita los vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ver para qué los estamos viendo y cómo los podemos de cierta manera clasificar. Existen muchas maneras de clasificarlo, podemos irlo especificando conforme a su uso, conforme a su orden. Muchos los han intentado también organizar por medio de su importancia, lo cual, pues sí, de cierta manera nos va a dar diferentes perspectivas o diferentes maneras de ir viendo qué es cada uno de estos dones. Sin embargo, conforme a la clasificación que hace Ray Attetman en su libro que se llama La Iglesia Resucita, los vamos a dividir únicamente para estudio, no que esta es la verdad absoluta, sino únicamente para un estudio que nosotros tengamos en dones de soporte, dones de servicio y dones de sirve. Vamos a ver que existen ciertos dones de soporte, son los permanentes, y aquí se basa en que es apóstoles, profetas, evangelísticas y pastor maestro. Ahorita vamos a ir tocando algunos de ellos con el objeto de irlos conociendo un poco más. También están los dones de servicio que son permanentes, como es el de servicio, ayudar, repartir, exhortar, misericordia, fe, administración, presidir, sabiduría y de ciencia. Y temporales, que son los de milagros, sanidades, lenguas y de interpretación. Vamos a empezar, yo siempre me gusta iniciar como que lo que yo considero más sencillo. Y vamos a empezar con los temporales, que son los de señal. Milagros. Recordemos que los apóstoles, en un inicio, para que pudiesen tener esa identificación o que comprendieran quiénes eran ellos, el Señor les da esta señal, este don de milagros, y ellos empiezan a hacer milagros. Entonces esos milagros pues empiezan con las sanidades, empiezan a sanar gente, pero aquí es donde muchas veces entramos en un gravísimo problema. Muchas veces creemos que la sanidad es por el hombre y no por nuestro Señor Jesucristo. Es un don. Y por consiguiente, con ese don, lo que nosotros debemos de comprender que al ser un regalo de Dios, quien llega o llegó a sanar, no fue Pedro, no fue ninguno de los demás apóstoles, fue el Señor por medio de alguno de ellos. Otro, por ejemplo, fue temporal, el de lenguas. ¿Qué es esto? Recordemos que cuando se da el Pentecostés, muchos hasta se llegan a burlar porque dicen, estos andan tomados y por consiguiente están hablando, pero cuando se dan cuenta y ponen atención, pueden percibir que cada uno de ellos está hablando en su lengua. Y de interpretación es igual. Es decir, cada uno de nosotros podemos ir viendo cómo estos temporales fueron así tal cual para un tiempo muy específico, o van a ser para un tiempo muy específico, porque lo que tiene que mostrar en ese Señor, dada la dureza del corazón del ser humano, es dar una señal. No es algo que se va a quedar por siempre, no es de que siempre vamos a tener ahí como que el médico o sanador de cabecera y que siempre que toque a alguien, no. Hay que ser muchas veces cautos con eso de que es casi el ejercicio de un ¿cómo se llama? De una profesión, ¿sí? Ahora,
También cuando nosotros hablemos de un apóstol, vamos a irnos a los permanentes de soporte. Cuando hablamos de un apóstol, vamos a recordar que el apóstol es un enviado y con una misión. Es decir, estamos hablando en sí de los misioneros, porque apóstoles ya estuvieron. Ya los apóstoles ya como tal no hay. Sin embargo, el don espiritual del apostolado se les da así a aquellos que son enviados con una misión y lo podemos ver nosotros entonces sí como un misionero. ¿Y cuáles son las metas de ese misionero? Cada uno de nosotros debe de comprender y debemos de darnos cuenta que el misionero está para comunicar a los demás, para que trabajen juntos, que incluye una capacidad para movilizar, delegar y dirigir en diversas áreas. Es decir, el apóstol es un enviado, es un misionero el apóstol para tareas muy específicas. Veamos, nosotros tenemos ahorita tres misiones. En esas tres misiones, lo que nosotros tenemos son misioneros que se hacen cargo y que tienen como objeto dirigir, organizar esa misión para que en un futuro se conviertan en iglesias. La palabra de profetizar, muchas veces nosotros creemos que profetizar tiene que ver con el futuro. Sin embargo, la profetización está relacionada con esa habilidad para recibir un conocimiento profundo de las verdades de la palabra de Dios y para que se puedan aplicar en las necesidades de su iglesia. Ahorita hay por ahí muchos movimientos que hablan de profetas porque dicen que pueden ver el futuro. Yo creo que muchos de nosotros podemos ver el futuro y más que profetas somos previsores. El don espiritual de la profetización se refiere a esa habilidad de poder estudiar la palabra de Dios, de hacer un análisis profundo de su palabra y de sus verdades que existen para aplicarlos a las necesidades del cuerpo de Cristo, para las necesidades de la iglesia. Posteriormente viene evangelistas. Aquí en evangelistas todos, absolutamente todos, vamos a tener desarrollado de cierta manera este don, porque todos tenemos una misión en este mundo que es ir y predicar el evangelio, bautizarlos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es en específico el don de soporte. Es un don que sí todos nosotros debemos de tenerlo, porque estemos donde estemos, aunque digamos que no somos muy buenos para exhortar, para predicar, siempre debemos estar preparados para que probablemente en 1 o 2 minutos cada uno de nosotros pueda compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pastor maestro, el pastor maestro, su principal característica la podemos ver, que es la de enseñar, esa habilidad para estudiar, explicar, comunicar y aplicar la verdad de la palabra de Dios de una manera que todos en la iglesia aprendan y a través de ello provocar beneficios en la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, los servicios permanentes. El servicio, todos en automático decimos que recibimos el don de servicio por medio del Espíritu Santo, pero pues pocos lo ejercemos, ¿no? Muchas veces nosotros vemos de que hay una necesidad en la iglesia, hay la necesidad de ir a ver a alguien, o de llamarle, o de estar atento, y lo último que hacemos es ponernos de levantar la manita y decir, yo estoy aquí para servir a mi hermano. Nosotros decimos ser hijos de Dios y nosotros decimos haber recibido el Espíritu Santo y por consiguiente sus dones, es lo principal que nosotros debemos de tener, porque es para ayudar y para repartir, es decir, para que nosotros, cada uno de nosotros podamos estar dentro de ese don y poderlo poner en ejercicio. El don de exhortación, dicen que muchos llegan a considerar que la exhortación es el regañar a alguien, es el tener mucha autoridad porque te habló de una manera en que te hizo hasta llorar. La exhortación, hermanos, muchas veces es saber decir las palabras idóneas conforme lo que el Señor quiere para cada uno de nuestros hermanos. Esa exhortación sí es un don de servicio y que es permanente porque es hacia los demás. El que exhorta
no es porque sea muy buen exhortador, porque sea muy sabio, sino porque es un regalo, un don que Dios ha dado para el servicio de toda su iglesia. El don de misericordia. Muchos dicen que habemos hermanos que tenemos corazón de pollo, que porque nos hacemos propios a veces de los problemas de los demás, porque nos preocupamos de más. Sí, es un don de que sí, ok, tú tienes ese sentimiento, pero va más allá, porque la misericordia es actuar con misericordia, es decir, actuar conforme a los ojos y al sentir de nuestro Señor. El don de la fe, ese don de poder ir hacia donde no sabemos, ese don de poder saber que existe y que hay una certeza en todo lo que nos está dando el Señor. Si lo es, ese don de fe lo tuvieron sus apóstoles. A ellos los mandaba el Señor y váyanse. Ese don lo tiene muy previsto o muy visto más bien nuestros misioneros. El don de administración, que es el don, digámoslo así, más humano, porque es el que menos nosotros ponemos en ejercicio, porque no somos muy buenos administradores muchas veces de las grandes bendiciones y de las grandes cosas que nos llega a dar el Señor, porque nos da a lo mejor, nos provee, nos da a nuestros hijos, nos da a nuestra familia, nos da nuestro hacer, y a veces somos tan buenos administradores que o gastamos todo o no hacemos nada. Entonces, por eso les digo que es uno de los dones que más nosotros dejamos a un lado. El don de presidir, es decir, el de poder dirigir, el poder, de cierta manera, nosotros estar en un momento específico, en un momento específico de nuestra vida, con el objeto de poder dirigir cierta acción, cierto momento o en ciertas circunstancias. Ahora, vamos al don de sabiduría. Este de sabiduría, como les contábamos, era el poder recibir el conocimiento profundo de la palabra de Dios y ver que se pueda aplicar en específico para ciertas circunstancias de la iglesia. Y finalmente, el don de la ciencia, que es la habilidad para descubrir, sintetizar, analizar y clasificar las verdades de la palabra de Dios para que nos ayuden al crecimiento y bienestar del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver? Que existen casi estos 20 dones y hay que ir viendo en cuál cada uno de nosotros puede estar, porque podemos tener dones de soporte, dones de servicio, o tal vez podemos tener de señal temporales. Entonces, debemos de ver nosotros qué papel jugamos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para que cada uno de nosotros sepa qué es lo que debe realizar o qué es lo que el Señor nos ha encomendado. Por ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar esta lección analizando los dones a la luz de nuestros gustos o nuestros intereses para saber cuál es el don o dones que el Señor nos ha dado. ¿Por qué hablamos muchas veces de gustos o intereses? Porque muchas veces lo que nosotros gozamos en hacer es el don que el Señor nos ha dado, o lo que nos interesa hacer está enfocado al don que ya el Señor nos ha dado. También, ahora, una vez que lo descubramos, debemos participar en un ministerio de la iglesia, alistándonos para desarrollar ese don o esos dones que el Señor nos ha brindado. Entonces, hermanos, aquí hay una situación muy interesante. Ahorita hay un don que no estamos poniendo en práctica. Estamos en nuestras casas, estamos recluidos, estamos de cierta manera resguardados, más bien, porque recluidos se ve feo, pero estamos resguardados en nuestros hogares. Y algunos sí han tenido que salir porque no hay otra. O sea, yo también he tenido que estar saliendo, intento no salir para nada, pero he tenido que salir por cuestiones de trabajo. ¿Y qué es lo que hago? Me pongo en manos del Señor, le pido al Señor su protección, pero también soy prudente al entrar y salir de mi casa. Es casi un ritual el entrar y salir, quitarme, ponerme cubrebocas, quitarme, poner los zapatos, quitarme la ropa, irme inmediatamente al baño, asearme, lavarme lo mejor que se pueda. Y entonces ahora sí ya saludar o estar en contacto con la familia. Entonces, esa es parte, digamos, de un ritual, pero hay hermanos por su edad, por sus circunstancias, están en casa.
Una manera de cómo podemos ejercer, por ejemplo, nuestro don de servicio es hablándoles, viendo que si tienen alguna necesidad, ponernos a sus órdenes, orar con ellos y estar siempre al pendiente los unos de los otros. Entonces, hermanos, también hay otro punto, que es cada uno de nosotros en este tiempo lo podemos ocupar también para reflexionar qué es lo que nosotros podemos hacer o qué es lo que el Señor nos ha dado el don. Podemos ahorita darnos cuenta, analizarnos por medio de la palabra y saber si cada uno de nosotros cuál es en específico el don o los dones que nos ha dado. Y entonces, una vez que pasa este tiempo, este tiempo tenemos que verlo como un tiempo de introspección para que en el momento en que podamos salir, tener todas esas ganas, todo ese ímpetu que teníamos ahorita contenido para ir y proclamar el Evangelio, para ir e invitar, para ir y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que durante todo ese tiempo Él nos ha dado. Entonces, hermanos, ocupemos este tiempo también para pensar qué es lo que el Señor ha puesto en nosotros como don, qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros y cómo nosotros vamos a ejercer ese don. Hermanos, no olviden que tenemos una línea de oración, se puede llamar a las oficinas, puede ser por medio de nuestros hermanos que están en la iglesia, puede solicitar una cita, puede llamar para decir que le falta algo, que necesita algo en específico, pero recuerde también que tenemos un correo que es oracion@betel.org.mx, en el cual cada uno de nosotros podemos mandar un correo, podemos solicitar que oren por nosotros o bien que alguien ore por nosotros. No olvidemos que el punto más importante que nos une con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios Padre, con el Espíritu Santo, es la oración, es esa comunicación directa que gracias a nuestro Señor tenemos y que es por medio de la oración. Recuerde que nosotros como miembros de la iglesia, como hermanos, nos podemos apoyar en esa oración y es por eso, hermanos, que yo a cada uno de ustedes les invito a que sigamos orando, que sigamos cada uno de nosotros poniendo nuestros planes, nuestras necesidades, pero también nuestras alegrías en manos del Señor por medio de la oración. Hermanos, es todo por el día de hoy. Vamos a recordar que estamos en presencia del Señor y démosle gracias por cada una de las bendiciones que nos ha dado y entre ellas el poder escudriñar y el poder conocer un poco más de su palabra. Que Dios los bendiga.